Listo. Bien, muy bien. Bueno, buen día, mi nombre es María Ángel Rodríguez García y es para mí un placer estar el día de hoy con ustedes como miembro de staff de este cuarto Congreso Internacional de Asuntos Estudiantiles de NAPSA, en su área de Latinoamérica y del Caribe. Les recuerdo que los asistentes deben permanecer con su micrófono apagado y para respetar los tiempos del Congreso, la sesión de preguntas y respuestas será una vez finalizada la presentación del ponente. En esta ocasión nos acompañan Priscila Cols Santos, licenciada de Pedagogía, Multimedios e Información Educativa para la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sur, magíster y doctora de Educación. Es docente e investigadora en el posgrado en Educación de la Universidad Católica de Brasilia. Tiene postdoctorado en el Centro de Estudios de Educación Superior en la Pontificia Universidad Católica de Sur. Donde desarrolló estudios sobre las tecnologías digitales y la internacionalización de la educación superior para fomentar la permanencia estudiantil. Coordina el grupo de investigación interdisciplinar en tecnologías digitales, internacionalización y permanencia estudiantil. Ha coordinado proyectos de educación y tecnologías, permanencia estudiantil en la educación superior. Actualmente desarrolla el proyecto Educación Superior en Contextos Emergentes, Permanencia Estudiantil y Educación para la Ciudadanía Global. Es autora de libros académicos y didácticos sobre la permanencia estudiantil y tecnología en la educación, como por ejemplo, Permanencia na Educación Superior, Desafíos e Perspectivas. Por otro lado, Patricia Estrada Mejía, economista, psicóloga, especialista en asesoría de organizaciones, magíster en administración, asesora en educación superior, principalmente en los siguientes temas: abandono estudiantil, formación de profesores, tutoría. Actualmente trabajo con autoevaluación de programas en la Dirección Académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y asesor en estrategias para la permanencia estudiantil, la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la misma universidad. Integrante del grupo de investigación Ingeniería y Sociedad, inscrito la Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, y del grupo de investigación de GTP, Universidad Católica de Brasilia. Asesora del equipo organizador del Encuentro para la Permanencia en Compromiso de Todos desde el año 2016 hasta la actualidad. Ambas nos presentan mecanismos de apoyo con mediación tecnológica, la voz de los estudiantes. Adelante, mira. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a compartir pantalla con ustedes y cualquier problema o cualquier cosa técnica que vean, por favor nos avisen, que ahí lo intentamos arreglar. Bien. A ver. ¿Sí ven la pantalla? Yo la veo bien. Ah, bien. Sí. Bueno, entonces hay unas personas en sala de espera. Bien. Entonces, bienvenidos. Nosotros vamos a presentar parte de los resultados de un estudio
Esta sesión la nombramos Mecanismos de apoyo por intermedio de la tecnología y es una propuesta a partir de lo que dicen los estudiantes, que son los que conocen realmente cuáles son esos asuntos que necesitan resolver para mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Los profesores tenemos una versión, pero ellos tienen la otra. Y en el momento actual, este tema del intermedio de la tecnología toma relevancia porque estamos a nivel mundial pensándonos en todo el sistema de educación, qué vamos a hacer con la permanencia estudiantil, cómo vamos a hacer para que nuestros estudiantes no abandonen y no abandonen por varias razones. Una de ellas es porque los necesitamos activos dentro del proceso del sistema educativo para que la ansiedad que se genera por la pandemia esté controlada por un agente externo. Las variables de la permanencia son muchas, 4 factores gruesos que están compuestos por diferentes variables, pero este año nos ha traído una novedad y es el ingreso abrupto al uso de la tecnología para muchas instituciones. Por eso es tan pertinente lo que vamos a conversar con ustedes el día de hoy. Las palabras claves que trabajamos pues son permanencia, tecnologías digitales, mecanismos de apoyo y obviamente los estudiantes. Les decía entonces que nosotros partimos en esta presentación de un estudio que se llama Permanencia Estudiantil y Educación para la Ciudadanía Global. El estudio lo realizamos entre Brasil y Colombia, es un estudio conjunto, lo desarrollamos desde octubre del 2019 hasta marzo del 2020 y trabajamos distintos factores. Acá vamos a presentarles 4 de ellos. Práctica docente, dedicación del estudiante, la calidad del programa, cómo debe hacerse la gestión institucional, pero también el tema de internacionalización y ciudadanía global, que es como el eje central y que es transversal al estudio. Fueron 6 instituciones, 2 de ellas brasileras y 4 de ellas colombianas. Tuvimos 3.882 estudiantes que participaron de la encuesta, 733 de ellos fueron brasileros, 3.179 colombianos. La aplicación estuvo segmentada de acuerdo con los semestres porque sabemos que los índices de abandono estudiantil no son los mismos en todo el proceso del ciclo de vida académico. Tenemos mayor vulnerabilidad al ingreso entre el primero y cuarto semestre usualmente y de ahí tuvimos una muestra más grande entre el primero y el segundo, pues tuvimos un 34.6% de respuestas. En tercero y cuarto, 19.6%, y ya luego al final del ciclo, que también se presentan dificultades con la permanencia estudiantil por distintas razones a las del momento inicial. En noveno y décimo contamos con un 15.7% de respuestas. Si ustedes ven, tenemos una buena distribución en el número de respuestas en cada uno de los semestres. Bien, y pensando en este estudio, ¿de dónde partimos para hacer el estudio? El estudio, lo que proponemos es un modelo integracionista de la permanencia, que es un modelo adaptado de una investigación que yo hice en mi postdoctorado en educación superior, en el Centro de Estudios en Educación Superior, en que propuse algunas variables y ahí lo proponemos este modelo. ¿Qué es el modelo integracionista? Principalmente que es importante generar un sentimiento de pertenencia en todos los actores del proceso educativo y todos los actores de las universidades, cuales sean los estudiantes, obviamente los docentes, los directivos, pero también los empleados. O sea, todos somos la universidad, todos somos institución educativa, por más que yo no tenga una actividad directa con los estudiantes, yo también soy parte del proceso educativo y ahí yo tengo responsabilidades y tengo que tener este sentimiento de pertenencia, porque todos tenemos, por ejemplo, por más que lo que trabaja en la limpieza
no esté directamente actuando en el proceso de enseñanza del estudiante, el que está limpiando nos está brindando un espacio que sea agradable, que sea confortable y que pueda generar ahí un espacio propicio para el aprendizaje. Entonces, es importante que todos tengamos esta conciencia y que desde los directivos y desde la gestión de la institución se genere espacios para que todas las personas, o sea, todos los actores puedan sentirse parte de este proceso y puedan tener conciencia de su importancia en el proceso de permanencia. Y por esto este modelo integracionista, porque si hay una parte de este engranaje o una parte de este equipo de actores que no funciona bien o que no se da cuenta de su compromiso, los demás no se mueven también. O sea, todo lo que hacemos afecta el trabajo de los demás. Entonces, este sentido de pertenencia necesita ser desarrollado en todos los actores de la institución educativa, por su importancia y por su corresponsabilidad, porque el hacer de la universidad depende de todos. Claro que el estudiante es el principal, porque sin estudiante no tenemos sentido de ser universidad, pero todos los que estamos en este contexto somos importantes y tenemos nuestra parte en este proceso de permanencia. A partir de eso es que planteamos las variables para o del modelo integracionista de la permanencia. Como yo dije, para que este engranaje funcione y que todos tengan conciencia de su rol, de su papel, tenemos la necesidad de hacer como reuniones entre la comunidad académica interna. O sea, en cada una de las universidades o las instituciones educativas necesitan promocionar o brindar espacios de conversación de esta comunidad. Esta comunidad, cuando decimos comunidad interna, queremos decir todos los que hacen parte de este engranaje, que todos pueden tener algunos espacios o momentos que puedan dialogar y que puedan conversar sobre lo que es ser y hacer institución educativa, porque brindamos educación y estamos trabajando con el futuro de los jóvenes, el futuro de nuestra sociedad, y todos los que están en este contexto tienen su importancia. Además de eso, tenemos la vinculación con la educación básica, principalmente con la media, o sea, proyectos de vinculación con los estudiantes de la media para que este proceso de trasladarse a la educación superior sea más tranquilo, más leve, más suave. No es facilitar del sentido de, no, vamos a bajar las exigencias, pero es hacer un proceso más fluido de transacción de la media para la educación superior. Y aquí incluso en un estudio que hicimos anteriormente, que es la base para este modelo integracionista, los estudiantes nos dijeron que es muy difícil esta transición y por eso los altos niveles de abandono en los primeros 2 semestres de la carrera, porque los estudiantes dicen que mientras están en la educación básica son como que más asistidos, son tratados como niños. Y cuando llegan a la universidad, no, ahora son adultos, la familia les deja más, digamos que con autonomía. La universidad también espera esta autonomía, pero no se ha generado esta cultura autónoma en los estudiantes en la educación básica. Entonces, para los estudiantes es muy difícil esta transición porque ni todos son adultos, son niños de a veces desde 7, a veces 15, 16 años que se están yendo a la educación superior, pero son niños. No que tengamos que tratarles como niños, pero tenemos que tener conciencia de que este proceso de transición es muy importante de tener en cuenta, y si lo hacemos antes de que ingresen a la universidad puede ser que les facilite exactamente eso, que no se sientan como abandonados y que tengan ya su autonomía para manejarse en la educación superior.
Otra cuestión, otra variable es la educación inclusiva, la inclusión educativa. Y cuando hablamos de inclusión educativa, no estamos hablando solo de las personas con discapacidad y altas habilidades, que ahí tenemos los de superdotación y todo eso. Estamos hablando también de la inclusión de género, la inclusión étnica, la inclusión socioeconómica, que son otras maneras de trabajar la inclusión, por ejemplo, los estudiantes de la ruralidad. Entonces, los procesos de inclusión necesitan estar presentes para fortalecer la permanencia. Y la inclusión educativa no es solo incluir los que son de los grupos distintos, pero que los estudiantes que llamamos normales o que hacen parte del contexto también se sientan como que parte de esta inclusión, que la inclusión efectiva es que todos estén presentes y siéntanse parte de este proceso. Y ahí una manera de mirar cómo se da la inclusión es por parte de las mentorías y de los laboratorios de apoyo y aprendizaje. Las mentorías de estudiantes, por ejemplo, que están en semestres más avanzados, que puedan acompañar los estudiantes de semestres anteriores. Es una variable importante de acompañamiento y de seguimiento en este proceso de permanencia. La internacionalización, que ahí hablamos de movilidad académica, que es muy importante, pero también hablamos de la internacionalización en casa, que es decir, hacer actividades de internacionalización desde la universidad. Puede ser en estos momentos de pandemia, estamos haciendo muchos webinars o trabajar con literatura extranjera, cosas que muchas veces ya lo hacemos, pero no nombramos como internacionalización, pero también, por ejemplo, participar de los MOOC, que son los cursos online masivos abiertos, que se puede utilizar estos MOOCs como parte del currículo del programa, del currículo del curso, para que los estudiantes puedan ver otras formas de aplicar y de conocer el contenido y que puedan ahí tener contacto con personas de otros lugares del mundo, porque en los MOOCs hay personas de muchos lugares, pueden ahí intercambiar experiencias, inclusive de cómo es la práctica laboral de la profesión, y ahí se puede aprender otros idiomas, se puede aprender otras realidades, lo que es muy importante para la posterior práctica laboral. Otra variable son las tecnologías digitales, que claro que en este momento que estamos viviendo es muy importante, pero no solo. En este momento de pandemia, las tecnologías hacen parte de nuestro cotidiano, de nuestro día a día, y es importante que hagan parte de este contexto, que cuando lleguen a la universidad también sigan haciendo parte, sea de las actividades de clase, sea en las actividades de apoyo, y que puedan mantenerse utilizando, pero sabiendo que no es la solución de todos los problemas. Es un medio para hacer la interacción con los estudiantes y facilitar y dinamizar la práctica docente y los procesos educativos, pero no se puede poner toda la esperanza en la tecnología, porque la tecnología en educación solo se hace porque las personas están ahí y porque el docente y la institución planearon muy bien la utilización de estos recursos. Y las metodologías activas, obviamente, para poder aportar o construir competencias y habilidades en y con los estudiantes para que tengan autonomía, puedan tener habilidades de manejo de equipo. Entonces, que el estudiante sea más activo en el proceso y que pueda intercambiar en algunos momentos con los docentes, o sea, que el estudiante también puede enseñar a los docentes, y por medio de las metodologías activas eso se queda muy visible y muy presente. Pero aquí hay una otra cuestión, es que los docentes también tienen que estar preparados para aprender de los estudiantes. Y ahí tiene un proceso formativo que vamos a hablar un poco más. Y aquí me olvidé que lo ponemos como al fondo y al final de todo, como las comunidades de vinculación y la vinculación con otros grupos de instituciones.
Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es compartir los resultados y queremos también hacer este sentido de comunidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciudadanía global, estamos hablando también de que problemas locales pueden ser mirados desde el punto de vista más global, y las soluciones globales pueden ayudarnos en nuestro local. Entonces, intercambiar con comunidades de investigación también nos ayudan a ampliar un poco la mirada sobre tanto estas variables como los procesos de permanencia estudiantil. Y en este momento, en nuestra presentación, como nos dijo la profesora Patricia, nos vamos a enfocar en la variable de las tecnologías digitales, exactamente por entender que en este momento estamos viviendo algo que yo creo que nadie se lo imaginaba nunca jamás que iba a pasar. Y está pasando a todas las instituciones y todos los contextos. Y por eso, con esta pandemia, estamos utilizando las tecnologías digitales exactamente para hacer esta mediación y para poder llegar a los estudiantes, mismo que no sea físicamente, pero que estemos presentes ahí. Y por eso la mirada en esta variable, para ver lo que podemos percibir de lo que los estudiantes nos dicen, cuál es la voz del estudiante, para que podamos plantear estrategias para aportar la atención a los estudiantes. Y ahí son los mecanismos de apoyo, pero algunas cosas que nos llaman la atención, que principalmente en este momento de pandemia nos ha saltado a los ojos las brechas que tenemos, tanto entre la educación pública y privada, cuanto de las distintas realidades y contextos de los estudiantes, incluso de acceso a herramientas de tecnología, de acceso a la internet, de la calidad de este acceso. Entonces son cosas que necesitamos mirar, así como las dificultades de los docentes en hacer la práctica por intermedio de la tecnología. Y muy importante en este momento, que estamos hablando en atención remota de emergencia. No estamos hablando de educación a distancia, porque educación a distancia tenía una otra planificación, tenía un otro modelo. Lo que estamos haciendo es mantener nuestras actividades, y para eso utilizando las tecnologías digitales para continuar nuestras actividades académicas, pero no estamos haciendo educación a distancia. Bien, en este momento histórico, Buenaventura de Santos nos dice algo que es bien particular, y es que nosotros estamos viviendo la pedagogía cruel del virus, ¿cierto? Porque de una manera muy difícil tuvimos que salir de esa zona de confort en la que mirábamos las tecnologías a distancia, como en algún momento las podemos utilizar, y nos toca reaprender a vivir y organizarnos como sociedad. Es lo que la profesora Priscila muchas veces nombra, dice que la pandemia se nos constituye en una pedagogía y que nos muestra muchas cosas, pero también tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando y cómo lo que hicimos en el pasado ya no nos sirve para la permanencia. Tinto, durante todo su desarrollo desde 1997 hasta este año, ha planteado la creación de comunidad, el acompañamiento de los estudiantes, pero sobre todo nos ha dicho que todos hacemos parte del proceso de formación de los estudiantes y que las instituciones tenemos que ir más allá de transmitir conocimiento, entonces a formar ciudadanos. Y lo que hace la pandemia en este momento entonces es traernos de frente todas esas preguntas que nos veníamos haciendo muy despacio. Alguien en el chat hizo un comentario muy interesante, y es: pasamos del 2020 al 2030, es decir, esos 10 años que tal vez nos pensábamos tomar para transitar por los asuntos de tecnologías digitales, pues se nos sobrepusieron. Y esa es la primera de las preguntas que tenemos que hacernos en este momento. En todo el año no lo hemos hecho, y es: ¿cómo vamos a incorporar esas tecnologías de la información y la comunicación
en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero además es cómo vamos a hacer que esos estudiantes que tenemos al otro lado de la pantalla se motiven con todo lo que nosotros les estamos transmitiendo, quieran saberlo, quieran verlo, nos cuestionen, nos lleven incluso a nosotros mismos a pensarnos en nuestros propios saberes. Y es una bien interesante, si sabemos que los procesos de atención tienen ciclos, ¿cómo hacemos entonces para que haya una atención plena de nuestros estudiantes en la virtualidad? Entonces tenemos que trabajar periodos de tiempo sincrónicos y otros asincrónicos, tenemos que hacer pausas activas, tenemos que pedirles que abran la cámara, tenemos que dejarlos con la cámara apagada. Todos esos asuntos que parecieran simples son lo que nos está a nosotros como docentes y a los directivos de las instituciones llevando a repensarse y a salir de esa zona de confort. En la OCDE nos dicen que, y eso fue en el 2016 y es vigente para todo el tiempo, que el papel de la universidad es fundamentalmente generar experiencias a los estudiantes, desarrollo de habilidades blandas y de procesos, claro, formativos profesionales. Y eso lo hacíamos, el desarrollo de habilidades blandas, tal vez muy fácil en las aulas, en las cafeterías, en los espacios deportivos y culturales que ofrecían las instituciones y nosotros con nuestros procesos pedagógicos. Pero ahora entonces tenemos un reto gigante y es cómo vamos a hacer para desarrollar habilidades blandas que les permitan ejecutar sus procesos laborales de la mejor manera cuando los tenemos detrás de una pantalla y no sabemos hasta cuándo los vamos a tener con esa lejanía y cercanía, como lo queramos nombrar. La pandemia nos ha traído unos retos que de verdad son muy interesantes si los miramos por el espacio positivo de los aprendizajes que se nos pueden dar. La actividad que nosotros les proponemos el día de hoy, que tiene, y ya les dijimos, está basada en ese estudio que hicimos con los 3.000 y tanto estudiantes de Brasil y de Colombia, y donde escuchamos sus voces, va a ser al final escucharlos a ustedes. Es lo que queremos lograr también, que construyamos entre ustedes y nosotros unas nuevas respuestas a esta temática. Perfecto. Y para que podamos construir o pensar en nuevas respuestas para esta temática, miramos lo que nos dijeron los estudiantes en este estudio, que por más que lo hubiéramos recogido antes de la pandemia, nos brinda con algunas informaciones importantes, en este caso específicamente sobre las tecnologías. Por ejemplo, cuando se pregunta cuáles son los recursos que se utilizan o que se utilizan en las clases para, de los recursos de tecnologías digitales, lo que los estudiantes nos dicen es que, por ejemplo, los que más, la herramienta que más se utiliza es el correo electrónico. Y la neta es que es una línea bien delgada porque... Perdón, tiene alguien con el micrófono abierto. Aprovechando bien machín de toda la libre expresión, pero súper machín, y estas acusaciones que están haciendo... Señora, por favor, micrófono. Nosotros sabemos de qué pata cojea nuestro centro de liderazgo. Creo que ya apagó el micrófono. Yo creo que apagaron todos. No se escucha. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ajá, gracias. Sí, se me apagaron también. Pero no hay problema, ya se ha resuelto. Mira, lo que estaba diciendo... Amplía la presentación. Sí, es que tenía una
un chat ahí. Lo que yo estaba diciendo, mira, estas cuestiones suelen pasar y es una realidad en este momento que estamos todos nos adaptando para esta nueva realidad. Entonces, los espacios de formación y los avisos que hacemos al inicio, los contratos pedagógicos que hacemos con nuestros estudiantes son muy, muy importantes para no tener tantas situaciones como estas, pero puede pasar. Esto estamos todos ahí en el riesgo de que pase, no hay problema, pero tenemos que tener esto en cuenta. Bueno, de los recursos, volviendo aquí, si miramos el porcentaje de utilización de los recursos, lo que más se utiliza es el correo electrónico. Un 88% de los estudiantes dijo que se utilizan los correos electrónicos para las clases. Y puede que ese sea un factor muy importante para en estos momentos que estamos viviendo, la dificultad que tienen los docentes de adaptarse a este manejo con las tecnologías, porque el correo electrónico es muy sencillo, es como una comunicación asincrónica que tiene una vía, es el otro contexta, si no contexta, ok. Entonces, no hay tanta interactividad y no hay que hacer tantas planificaciones, es como enviar una correspondencia ya. Y eso nos dicen incluso del entorno virtual de aprendizaje, porque en las cuestiones abiertas de la encuesta, muchos de los estudiantes nos dicen que el EVA es utilizado solo para como repositorio de materiales, o sea, que no hay interacción, que no había interacción, que no había actividades que pudieran como interactuar entre todos. Entonces, eso nos muestra que la mayoría de los docentes en sus prácticas poco se utilizan de, por ejemplo, aplicaciones de videojuegos, de simuladores, de objetos virtuales de aprendizaje, de redes sociales. Mire, porque en las aplicaciones de celular, la que más sale es WhatsApp, que es algo que ya está en nuestra vida de siempre. Y un 2,7% nos dijo que no usan nada. O sea, todavía tenemos docentes que no utilizan nada de recursos de tecnología. O sea, en estos momentos de la virtualidad, no sé cómo lo han manejado. Y cuando miramos desde el punto de vista de la gestión institucional, de los recursos, la satisfacción con la gestión acerca de los recursos de tecnología disponibles, sea de laboratorios, el entorno virtual de aprendizaje, la biblioteca, un 74% están satisfechos o muy satisfechos con los recursos disponibles. Tengan en cuenta que estos son estudiantes activos en los programas. ¿Por qué? Porque miramos desde el punto de vista de la permanencia para lo que nos dicen los estudiantes que todavía están en la universidad, lo que podemos mejorar, cómo podemos hacer seguimiento de las cosas que ya hacemos para calificar todavía más la permanencia de esos estudiantes, porque sabemos que cuando abandonan es una baja porcentaje de los que vuelven a matricularse. Entonces, calificar y fortificar la permanencia, evitamos el abandono. Este es el objetivo de nuestro estudio. Y ahí, cuando hablamos de la infraestructura de recursos de tecnologías, y si eso les motiva a permanecer, un 70 y sumando ahí 70, son un 80 y pico por ciento que es que están de acuerdo o completamente de acuerdo que eso sí les motiva a permanecer en la institución. O sea, los estudiantes nos están diciendo que esta interacción y esta dinámica con las tecnologías sí es importante para que se queden y para que estén en la universidad. Y ahí lo mismo cuando hablamos de la práctica docente. Sí, cuando los profesores utilizan los recursos de tecnología, eso les ayuda en los estudios,
Mira que este porcentaje sube para 70, 84%. O sea, las tecnologías sí pueden ayudar a los estudiantes en sus estudios, pero hay que tener en cuenta que para utilizar de la tecnología, el docente o la institución tiene que tener muy claro los objetivos para este uso. Eso tiene que hacer parte de una planificación previa, no es la utilización por utilización, pero sabiendo por qué se está utilizando cada uno de los recursos. Bien, entonces vamos a presentarle como esas voces de los estudiantes que se unen a esta parte cuantitativa que la profesora Priscila acaba de presentar y que incluso alguno de ustedes también ya nos comentó en el chat. Y miren lo que nos dice uno de los estudiantes, dice, sí, las tecnologías digitales facilitan la comprensión de los contenidos, facilitan la realización de actividades, teniendo en cuenta que mis compañeros tienen conocimientos digitales y se adaptan a las exigencias actuales del mercado laboral. Lo decíamos al inicio, y él nos está poniendo énfasis también en algo y es, mis compañeros tienen conocimientos digitales. Las brechas no son solamente sociales, también tenemos brechas a nivel digital. Y muchos de los estudiantes que acompañamos no han, después de un año incluso, alcanzado los niveles de conocimientos a nivel de tecnologías digitales que les permitan navegar de una manera fluida por el aprendizaje. Pero además nos dice que se adapta a las exigencias actuales del mercado, es decir, el mercado, y era una pregunta que nos hacía un estudiante, ¿cómo le está aportando esto? ¿Cómo viene? ¿Qué va a pasar ahora después de la pandemia en lo laboral? Y este estudiante nos resaltaba, nos están formando para esas exigencias del mercado. Otro de los estudiantes nos dice, hay docentes que se demoran en responder mensajes. Y era de lo que hablaba uno de ustedes en el chat, donde uno, como estudia, está tratando de resolver una inquietud referente a algún tema o actividad evaluativa. Esto genera que el estudiante se empiece a desanimar. Si ustedes recuerdan, cuando se presentó el tema de motivación, la tabla que presentó la profesora Priscila, hablaba de la importancia que representa para los estudiantes el uso de la tecnología como motivador, pero también si no respondemos a tiempo, si no hacemos un buen acompañamiento, como nos dice este otro estudiante, que la tecnología puede ayudar, pero si el estudiante se siente solo en el proceso, si se siente abandonado, en la otra Priscila, la tecnología va en contra de la motivación y del proceso de aprendizaje. Otro estudiante nos dice que es importante porque le enseña a los estudiantes y permite a los docentes conectarse con las ideas globales para aplicarlas a las realidades locales. La internacionalización, como lo presentaba la profesora Priscila en el modelo, no tiene que ser solamente ir a otros espacios de una manera etnográfica a conocer la cultura. Se puede hacer desde la institución, con visitas de docentes, lo estamos haciendo ahorita a nivel virtual, con los cursos que les damos de otros idiomas. Pero este estudiante identificó algo bien interesante y es cómo el profesor puede potenciar el uso de esas tecnologías para conocer en otras partes del planeta qué se está haciendo en ese tema y traérselos a ellos al aula de clase contextualizada. También hay otras voces que dicen, yo considero que sí, ya que son las mejores alternativas de llegar y captar la atención de los jóvenes y permiten tener un mejor acercamiento en el proceso académico. Pero además, este último nos toca un asunto que tiene que ver con la permanencia estudiantil, puntualmente con las personas que viven en la ruralidad o que viven distante de los centros académicos. Y es que es importante la tecnología porque evita desplazamiento por parte de los estudiantes, pero además vuelve más dinámica la clase. Y no es la tecnología per se, es lo que nosotros como profesores hacemos con la tecnología. Nosotros somos los que la utilizamos y la ponemos al servicio de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Entonces, vamos a presentar, porque ya estamos cerrando en el tiempo, las conclusiones.
Yo les voy a poner un formato en el chat para que los que estén interesados en compartir con nosotros su experiencia lo hagan a partir de ese formato. Bien. Hablando un poco de las conclusiones de lo que les presentamos, lo importante es que tenemos que enfocarnos, como yo dije antes, que no estamos haciendo educación a distancia. Educación a distancia implica una planificación previa, pero no que nuestras actividades académicas no necesiten una planificación previa, pero la educación a distancia tiene una planificación distinta, incluso de carga horaria y de manejo. Pero el importante a considerar aquí es el perfil del alumno y del docente. Cuando yo conozco el perfil del alumno y del docente, yo sé cuáles son sus potencialidades y sus necesidades. Así, desde los directivos de la gestión de la institución se puede brindar estrategias de enseñanza y aprendizaje y momentos de capacitaciones, incluso a mediano y largo plazo, para que los docentes puedan adaptar sus clases al uso de las tecnologías, ahora en este momento de la virtualidad y después en la presencialidad, y también que los estudiantes comprendan este proceso y comprendan que cuando son utilizadas las tecnologías, las estamos utilizando para potenciar su aprendizaje. No es algo para un juego por un juego, que cada uno tenga conciencia de lo que tiene por detrás de la utilización de la tecnología, y eso sí es papel del docente decir a los estudiantes. ¿Por qué? Porque la tecnología, como yo dije, es solo una herramienta, es un medio para potencializar el desarrollo de una educación de calidad. Por sí sola no va a hacer nada. Entonces, es necesario una capacitación de los docentes y capacitación para el manejo de la tecnología y para planificación del uso de la tecnología. Eso es muy importante porque eso hace con que podamos desarrollar los mecanismos de apoyo para los estudiantes, que es el tema de esta charla. Porque como nos decía la profesora Patricia, lo plantea OCDE desde el 2016, que estamos en la sociedad del conocimiento, además de la formación para la profesión, la formación del estudiante también implica un desarrollo personal y social, porque cuando estos lleguen a la práctica de sus profesiones, a la práctica laboral, tienen que tener habilidades también interpersonales, de trabajar en grupo. Entonces, estas habilidades también las desarrollamos desde la universidad. Y también hay que tener en cuenta que necesitamos establecer condiciones para que todos puedan acceder y que todos puedan tener acceso a las clases y a las actividades académicas, sea en este momento de pandemia y después. Y aquí está muy implicada las políticas públicas, que también tienen su responsabilidad de aportar acceso, sea a los recursos o al acceso de la internet, de la red para todos, para que podamos hacer realidad una educación de equidad, que no sea igual para todos, pero que pueda aportar las necesidades de todos, y que el acceso pueda ayudar en esta equidad a hacernos una educación de calidad para todos y todas. Y ahí, en realidad, como tenemos la cuestión de tiempo y también la herramienta, nuestra propuesta es hacer ahí un intercambio de ideas con ustedes, para que podamos también conocer sus experiencias, sus realidades, desde la experiencia del uso de las tecnologías digitales en la práctica docente y también en el acompañamiento a los estudiantes en este año. Ahí la profesora Patricia ya les dejó el formulario, pero si ustedes quieren ahora, no sé si nos da el tiempo, podemos conversar un poco, 2 minutos algo. Y aquí les dejo nuestros contactos. Si tienen alguna inquietud, si quieren mantener contacto, podemos seguir conversando. Seguramente será muy interesante conocerlos y saber de sus propuestas y de sus estrategias también para estos apoyos
en la virtualidad y también en un momento futuro. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos por participar, por acompañarnos, por permitirnos compartir lo que ha sido este desarrollo de este estudio. No sé, María Alejandra, si nos pueden dar un tiempo, porque sí nos gustaría escuchar las voces de los que están acá con nosotros al respecto de esta temática. Claro, para las preguntas. Perfecto. ¿Quién entonces se anima para que iniciemos el diálogo? Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que pueda verlos. Si quieren, pueden poner ahí en el chat o pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras para que podamos conversar un poco. Nos gustaría mucho escucharles. Ah, mire que esta señora yo conozco. Hola, Juliana. Enzo, cuéntanos. Hola, no sé si se escucha. Sí, señor. Perfecto. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno, Muy bien, agradecidos obviamente por lo planteado y obviamente por cómo lo mostraron acá en la pantalla. Efectivamente, claro, esto es una de las cosas que también pasa en las clases, en donde nos encontramos obviamente con solamente una inicial, o una sombra, o simplemente el silencio, que puede ser tanto para que el silencio se otorgue, o simplemente, o lo hicimos bien o lo hicimos mal, no sabemos todavía. Pero, o sea, yo lo traigo a palestra, porque de cierta forma esto es lo que vive el docente. De la misma forma como nosotros fuimos una fracción de segundo, que fue un minuto, donde tú dejaste ya, hablamos, y fue como, dejamos el silencio. Yo creo que en lo personal, bueno, yo estaba llenando el formulario que colocaste, ¿ya? Pero lo voy a plantear acá. Efectivamente, a mí las tecnologías me han ayudado mucho, ¿ya? Porque efectivamente entendí que llevar, por ejemplo, la clase de la forma presencial como yo la llevaba, y llevarla, por ejemplo, a una forma más dinámica, con más herramientas, con formas colaborativas, o sea, hay muchas cosas que hoy en día nosotros podemos formar tanto en el sentido de competencias blandas como las competencias profesionales. Cabe recordar, obviamente, que, bueno, yo fui el que puso el tema de, estamos en el 2020, pero avanzamos al 2030, ¿ya? O sea, estamos corriendo literalmente hacia hacia una nueva forma de aprendizaje. O sea, ojo, y no es cambiar lo que ya sabemos, sino que literalmente es tomar lo que está y llegar y transformarlo a nuestro favor. Y eso es lo que a mí en lo personal me ha favorecido bastante. Bueno, yo aparte soy director de asuntos estudiantiles, por lo cual también llegaba obviamente a que el estudiante, por eso yo puse como la problemática principal, o sea, una de las cosas, no hay que ver tan sencillas las cosas, porque hay muchos estudiantes, docentes, que a muchos se les hace muy complejo lo que es la internet o las herramientas de productividad, dígase Word, Excel, PowerPoint. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, muchos, o sea, nosotros como directores, jefaturas, profesores, ojo, no hemos dado cuenta, o sea, más que darnos cuenta, nos dimos cuenta, nos pegamos en la cara, literalmente, de que, así, tal cual, nos pegamos en la cara, porque nosotros sacamos muchas cosas tecnológicas previamente, asumiendo que el estudiante era un nativo digital. Y nos llenamos la boca, obviamente, con el tema de ser nativo digital, y nos dimos cuenta que nuestros estudiantes lo único que sabían era comunicarse entre ellos por WhatsApp.
y que no tenían cómo ocupar, no sabían ocupar, por ejemplo, la herramienta online de la universidad, no sabían cómo ocupar, por ejemplo, el Excel, no sabían cómo hacer una reacción en Word, no sabían cómo hacer un PowerPoint, porque de cierta forma, claro, llenaban 3 cosas y después lo que presentaban en cada curso, pero después cuando lo llevaron digitalmente nos dimos cuenta que la carencia de los estudiantes actuales es que estamos sacando profesionales que no saben cómo manejarse en el mundo digital. Y ese es algo que, bueno, en lo personal, estoy trabajando con un grupo grande de la parte de asuntos estudiantiles para reforzar lo que de cierta forma nosotros estamos como olvidando, o que olvidamos de cierta forma, con los estudiantes que ya están saliendo, con los que están en segundo año, tercer año, para poder obviamente ofrecerle como curso paralelo todo lo que son las herramientas digitales, pero llevado desde lo básico para uno, pero para ellos no lo es. ¿Ya? Porque claro, nosotros le decimos, le hablamos de Facebook, le hablamos de Instagram, le hablamos de TikTok, le hablamos de todas las redes sociales, obviamente, con las cuales ellos se comunican, se manejan al 100%. Pero si le hablamos, por ejemplo, de una función buscar en Excel, o que me hagan, por ejemplo, una carta y la puedan combinar, obviamente, con un archivo, no son capaces. Esa es como el desafío que nosotros tenemos, chicas. Sí, tiene toda la razón. Muchas gracias por ese aporte, porque de verdad que bien interesante, y escucharlo desde un directivo es mucho más interesante aún. A ese proceso de formación que ustedes están planteando, yo le uno otra de las asuntos de la pandemia, y es rastrear en bases de datos. Precisamente creíamos que eran nativos digitales y que se movían entre la cantidad de bases de datos que en nuestras universidades tenemos, y no lo saben. Ellos siguen metiéndose a Google, y el primero que encuentren, o puede que ni siquiera Google académico, lo primero que encuentran en Wikipedia, eso es lo que comparten. Y ahora uno de los temas que nosotros al menos en la universidad estamos pensando para este año que viene es la capacitación, el proceso de formación en manejo de bases de datos. Muchas gracias, muchas gracias. Usted está en Chile, entonces me alegra mucho porque está en muchas partes de Latinoamérica y nos enriquece mucho escucharlos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Para que vamos ya cerrando, porque ya nos enviaron para la otra reunión también. Ah, sí. Bueno, y la profesora Priscila pedía que si por favor al menos un segundo abrimos las cámaras para que nos veamos las caras en un segundo, y ya con eso vamos cerrando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Acá en Chile es festivo, por ende, hoy día es, ¿cómo se llama? El día festivo acá en Chile, así que estamos relajados en Eso nuestra está casa. muy bien. Acá en Colombia también estamos en día festivo. Muy bien. Nosotros en Brasil no. No, para nosotros es un día laboral, normal. Pero bien, ¿no? Qué bueno que podemos compartir de estas experiencias y saber de la cultura de ustedes también. Sí, me parece súper. Es lo más importante, y esta cuestión, como lo decía la profesora Patricia, esta cuestión por ejemplo, el manejo de plataformas, tiene que ver también con la experiencia de los estudiantes, porque mira, la diferencia de cuando utilizamos las tecnologías digitales, y ahí era como que en Brasil decimos que por mucho tiempo se tuvo una idea de que la tecnología iba a sustituir los docentes. Y no, no es eso. La pandemia nos ha mostrado que el docente sí es muy importante. Y además de eso, nosotros como docentes tenemos experiencias que podemos, los estudiantes tienen habilidades muy rápidas de utilizar los aplicativos, las aplicaciones, y nosotros tenemos la experiencia de mirar, bueno, la información de Wikipedia no es tan confiable, pero si usamos la habilidad que ustedes tienen de encontrar en Wikipedia en este otro lugar, podemos construir juntos. O sea, yo les aporto mi experiencia en evaluar contenidos y ellos me aportan su experiencia y conocimiento en manejo de plataformas. Entonces podemos ahí articular con nuestras habilidades y hacer la comunidad de aprendizaje que tanto
queremos y buscamos en la educación, sea en la educación superior como en la educación básica. Yo creo que eso es lo más importante. Y eso es lo que apoya la mediación entre docentes, estudiantes, directivos y los demás también. Yo creo que esto que puede quedarse ahí, que nos gustaría dejar en este momento. Y que podamos seguir conversando. Ahí tienen nuestros contactos, podemos estar ahí en contacto. Después podemos brindarles también lo que ustedes nos manden de la participación ahí en el formulario, pues vamos a compartir con ustedes por correo electrónico después. Muchas gracias a todos una vez más. Muchas gracias, que estén muy, muy bien y nos vemos en el cierre y ojalá más adelante podamos compartir, sí, a partir del formato y pensarnos asuntos juntos. Igual como hicimos Brasil, Colombia, podemos pensarlo México, Chile, Brasil, Colombia. Aprovechemos nosotros también estas mediaciones tecnológicas y optimicemos los aprendizajes. Que estén muy bien, hasta luego. Un gran abrazo, chao, chao.